del manejo pre y postquirúrgico es, digamos, lo más inicial, la parte más básica, de acuerdo, para ver un paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que saber en qué momento nosotros vamos a detectar que un paciente va a ser quirúrgico. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, hay hospitales que tienen un protocolo, hablando, digamos, de abdomen, ¿no es cierto? Cirugía de abdomen, que todo paciente que llega con dolor abdominal no va a cirugía, o sea, va de frente al consultorio de medicina interna, porque eso debería ser lo correcto, lo mejor, porque ahí tienes mucho más margen. No es que de todos los pacientes que van a llegar con dolor abdominal se van a operar todos, no, es más, 1 de 10 se va a operar, o sea, incluso es menos en algunos sitios, ¿no? Entonces, ahí es donde un poquito pasa el desorden, ¿no? Cuando hay un paciente o mucho paciente que llega con dolor abdominal, llega al consultorio de cirugía, entonces ahí nosotros, como les dije, nosotros somos más directos con el paciente, ¿no? O sea, vas a ver si vas a operarlo o no vas a operarlo, y si es un cuadro no quirúrgico, pues te quita tiempo, ¿no? Te quita tiempo para ver a otro paciente, para poder, porque a veces cuando estamos en sala nosotros no sabemos en qué momento vas a salir de sala. Una cirugía puede durar, programada de manera normal, 30 minutos, pero puede durar 3 horas. O una cirugía de emergencia que tú supones que puede ser 1 hora, pero puede estar 6, 7 horas. Entonces no tienes un tiempo exacto en el ámbito de cirugía, ¿no es cierto? O sea, no sabes cuándo vas a salir. Y si tú tienes una cantidad importante de pacientes esperando, entonces ahí va a haber un problema. Entonces no sobrecargar, ¿no es cierto? Sobre todo en el área de emergencia. Ya cuando es paciente por consultorio externo, bueno, ya es un poco diferente, ¿no? Ahí tienes un poco más de tiempo, ¿no? Entonces incluso hasta el tiempo de atención por paciente, ¿no es cierto? Ya está más marcado, en promedio son 15, 20 minutos a veces por cada paciente. También una emergencia no puedes darte ese tiempo, a veces por la cantidad de demanda de pacientes que tenemos, ¿no? Entonces, ya una vez nosotros detectemos que nuestro paciente va a ser candidato a ser quirúrgico o es directamente un paciente quirúrgico que puede llegar de frente, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber qué cosa vas a hacer en el pre, qué cosa vas a hacer en el intraoperatorio, que eso ya es básicamente manejo cuando entremos a sala, vean, ¿no es cierto?, las cirugías, el manejo incluso desde cómo llega el paciente en la camilla y demás, ¿no? Y el acto quirúrgico, la técnica quirúrgica, qué tipo de cirugía vas a hacer. Entonces ahí ya va a ser un poco diferente, ¿no? Y el postquirúrgico igual, porque tú puedes operar en un solo día, digamos, 5 colelapsos, ¿ya? Entonces, y tú vas a pensar de que los 5 van a tener una misma evolución, y no es de verdad así. O sea, un paciente puede tener una evolución diferente, un postoperatorio medio tórpido, otro diferente. Entonces, es también muy individualizado en cada paciente. Entonces, es la idea principal de que cada paciente siempre tiene que tener un manejo muy individualizado. ¿Cómo se cambia? Entonces, en el manejo prequirúrgico, ¿qué cosa es el objetivo? ¿No es cierto? Identificar, ¿no?, todo lo que va a ser posible, los factores de riesgo que influyen en un tratamiento quirúrgico. O sea, ¿a qué se refiere esto? Si tú tienes chance de que a tu paciente lo vas a poder estudiar un poquito y decir, ya sabes que este paciente de repente es cardiópata o de repente es ya posoperado de alguna cosa, tiene algún factor de riesgo más, diabético, obeso, cualquier patología que pueda, digamos, agravar su estado inicial quirúrgico, y se puede modificar en un tiempo corto y se puede dar mucho mejor para el paciente. O sea, mientras el paciente llega mucho más compensado a sala, va a tener mucho mejor probabilidad de que pueda mejorar más adelante, ¿ya? Pero si te llega una emergencia, un acuchillado que está sangrando, está chocado, pues y listo, no tienes más, de frente a sala, no vas a poder modificar nada, ¿no? Entonces, hidratación, de repente ya pasarle pruebas cruzadas y listo, ¿no? Y esperar lo que encuentres, y de ahí vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Entonces, si se puede modificar, bien; si no, no. Pero el objetivo es esto, ¿no?, de que todos los pacientes tenemos que tratarlos igualitos, ¿no? O sea, puede llegar un paciente muy pobre, un paciente con buenas condiciones económicas y demás, pero tratarles el mismo trato a estos pacientes. Se van a dar cuenta que a veces en el hospital es difícil manejar esto porque hay mucha demanda, hay pacientes que ni siquiera tienen el ambiente adecuado, no hay camillas, están en silla de ruedas y demás, ¿no? Entonces es a veces un poco fastidioso para el mismo paciente poder evaluarlo, que lo evalúen ahí, ¿no? Pues a diferencia de estar, digamos, en una clínica diferente, ¿no? Pero hay que tratar a lo menos de que todos los pacientes se manejen de la misma forma.
Entonces, todo este periodo preoperatorio va a ser ¿desde dónde? Desde que tú conoces al paciente, o sea, desde que tú lo has identificado en ese instante, hasta que empiece el acto quirúrgico, antes de que empiece el acto quirúrgico. Entonces vas a tener una entrevista inicial, obviamente, como siempre les digo, siempre todo con respeto, ¿no es cierto? O sea, todos merecen el mismo respeto, ¿no? Desde que vas a hablar con el anestesiólogo, con la enfermera, con los circulantes, con el técnico, con el personal de limpieza, todos, ¿no? O sea, siempre presentarse, ¿no? Hablarle y darle confianza, igual eso es importante, igual para el paciente también, ¿no? Entonces tú vas a encontrarte con un paciente, ¿no? Siempre, buenas tardes, buenas noches, buenos días, listo, soy tal persona, lo quiero atender y listo. Entonces, para empezar un buen trato, ¿no? Esa es la parte inicial para que el paciente ya te tenga un poquito más de confianza. Entonces, desde ahí hasta que el paciente llega a sala pueden pasar muchas cosas. Definitivamente ese tiempo pueden pasar muchas adversidades y más. Entonces, llegar a un objetivo inicial de qué tipo de patología vas a tener, eso puede ser un poquito variado de acuerdo al estado clínico del paciente. O sea, tú puedes tener mucha sospecha clínica de que tu paciente está entrando con un cuadro de apendicitis, pero al volver a examinarlo, al tener de repente alguna imagen, de repente algún estudio de laboratorio, alguna interconsulta, ya no necesariamente va a ser ese diagnóstico. O sea, eso puede cambiar, ¿no? Entonces eso también va a influenciar en el paciente, porque tú le puedes decir, ¿sabe qué? Te tienes que operar a este paciente en este instante que está llegando, ¿no? Pero de repente, ya al hacer un estudio un poquito más exhaustivo, ya no es eso. Entonces el paciente va a decir, ¿pero qué ha pasado? O sea, si me han dicho que tengo que entrar a operar, yo he venido con ese tipo de dolor, y de repente no es eso, es otra cosa. O sea, darles a entender al paciente que no necesariamente va a ser algo muy rígido también, ¿no? O sea, algunos casos que sí, no hay marcha atrás, decir, ya sí, es esto y ya, ¿no? Pero otros casos no, ¿ya? Entonces acá, estos pacientes, ¿no es cierto?, van a tener de repente algún tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, como les dije, que pueden ser tratadas o no en su momento, dependiendo del estado, dependiendo del tipo de paciente también que te llegue, ¿no? Del momento es diferente. Que recibas, por ejemplo, una obstrucción intestinal con, digamos, mucho tiempo, digamos, hasta más lucidez y más, que llegue a las 9, 10 de la mañana, o que te llegue ese mismo paciente a las 2, 3 de la mañana de la guardia siguiente, ¿no? Entonces ya el aspecto también cambia mucho, ¿no? Entonces acá lo importante es tener una buena relación con el paciente, ¿no es cierto? Eso, que el paciente te cuente toda la verdad. Se van a dar cuenta ustedes que cuando vean y examinen pacientes, muchos pacientes ocultan la misma sintomatología o no te dicen, digamos, de manera correcta lo que tú estás buscando, incluso te confunde, ¿no? Te dice un tiempo, te empieza a hablar de otro tiempo, te dice que sí ha venido una vez, que ya le han dicho que tenía esa patología, que ya la tenían que operar y que no sabe, te puede decir un montón de cosas el paciente, ¿no? Entonces la idea es tratar de llegar a un solo momento, un solo idioma, conversar con el paciente para que no pase ese problema de pérdida de tiempo y más, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Entonces, vamos a tener toda una preparación prequirúrgica, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver todo lo necesario para que el paciente entre a sala, ¿no? Entonces, obviamente, cuando un paciente entra a un hospital, ¿no es cierto? Estamos hablando de un hospital, hay aún estrés. O sea, todo paciente que llega a un centro no es por gusto, o sea, no es porque no tiene nada que hacer y listo, no, o sea, es porque está yendo a buscar una ayuda, ¿no es cierto? Entonces, más en el ámbito quirúrgico, el paciente ya hay un estrés mucho más elevado para los pacientes. O sea, entrar a sala, definitivamente un paciente que por primera vez va a entrar a sala, es normal que esté nervioso, que esté ansioso, ¿no? Incluso que entre con taquicardia, ¿no? Que se le suba la presión y más. Entonces eso hay que tratar un poco de explicar al paciente el cuadro que tiene para tratar de tranquilizarlo, mejorarlo y bajar ese estrés que es normal en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Entonces, esta valoración hay que hacer dos formas específicas. La primera, la valoración general, o sea, es todo paciente. Llega tu paciente al consultorio, ¿ya? Entonces estás en el consultorio de cirugía, ¿ya? Y vas a sospechar, obviamente, que el paciente va a tener algún tipo de procedimiento, algún tipo de drenaje, una cirugía y demás. Pero hay que hacer todo un orden para explicarle al paciente qué es lo que va a hacer. Si va a ser un tipo de anestesia, digamos, general, de repente raquidia o local, entonces eso también va a variar de acuerdo al tipo de paciente que tengas. Y la valoración específica ya viendo el tipo de patología que tengas, ¿no es cierto? O sea, cada paciente va a ser diferente. Entonces, por más de que tengas muchos pacientes con la misma patología, 10 pancreatitis que tengas en la emergencia,
Ya no los 10 van a actuar diferente, no los 10 van a tener la misma evolución, el tipo de dieta, el tipo de umbral de dolor, si alguno se va a operar antes, alguno después, alguno va a requerir un estudio de imagen específico y más, entonces ya va a variar. Entonces hay que hacer un estudio muy individualizado de cada tipo de paciente cuando tenemos una cantidad importante de pacientes. Es un ejemplo que ponemos siempre esto, mira, por ejemplo, ven un montón de rostros, ¿no? Diferentes razas, diferentes colores de piel, todo lo que ustedes pueden querer, de otras ciudades, de otros países, en una sola patología, que es la patología más frecuente, la que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, que es hacer la cirugía de vesícula, ¿no? Pues hacer una colecistectomía. Entonces tú, en un solo procedimiento quirúrgico puedes encontrar un montón de cosas. Puedes encontrar, mira, una anatomía normal, una vesícula con alteración, ¿no es cierto?, ya de la misma anatomía, la misma disposición, la misma vascularización, la implantación en el hígado y más. O sea, puedes tener muchas variantes en una sola patología que se puede operar a un montón de personas. Entonces eso puede también cambiar, ¿no? Entonces les digo, en el ámbito quirúrgico, o sea, tú puedes tener ya claro lo que vas a hacer, qué tipo de cirugía vas a hacer, pero de repente te vas a encontrar con una variante, ¿ya? Entonces eso es lo interesante, ¿no? De todas las cirugías que vamos a ver o lo que hemos visto, ninguna es igual a otra, ¿ya? Entonces la clasificación básicamente es lo que ya más o menos tenemos idea, ¿no? Los dos tipos de pacientes que vamos a manejar en cirugía. Un paciente programado, que es un paciente electivo, ¿no?, que va a venir por consultorio externo, tranquilo, normalmente, y el otro que ya es un paciente que viene por emergencia, ¿ya?, que también es un paciente especial. Entonces, hacemos una clasificación del estado de gravedad. Esto se hace en la mayoría de los hospitales, tienen en la entrada, ¿no es cierto?, de la emergencia, es como un panel, como un banner grande, donde está pegado a la pared y te dice qué tipo de paciente vas a tener o qué tipo de prioridad va a tener tu paciente, porque eso sería lo mejor, porque muchas veces nos ha tocado pacientes que no eran emergencias, ni siquiera urgencias, y están siendo atendidas mucho más antes que otro tipo de pacientes, entonces eso está mal, ¿no es cierto? Entonces, ya sí se tiene que respetar un orden, pero si es que hay prioridad en una emergencia, se tiene que valorar esto. Entonces, si tú ves el color rojo, es algo muy urgente, ¿no? Es una emergencia que tienes que pasarlo de frente a trauma shock, ¿no es cierto? El paciente está en paro, ¿no?, de que intubarlo, entonces este tipo de pacientes tienen que tener una atención inmediata. El color naranja muy urgente, tienes poco margen, ¿no? De repente un politraumatizado, ¿no?, de repente una intoxicación grave que tienes que verlo, entonces rápidamente. Urgente, el color amarillo, tienes un poquito más de chance, hasta 1 hora, ¿no?, que puede ser pues un cólico abdominal, ¿no es cierto? Puede ser de repente un trauma por arma blanca, pero que esté estable, ¿ya? Poco urgente el verde, ya es lo normal, lo que vienen los cólicos biliares, a veces vienen un poquito el tema de cólicos renales también, ¿no?, que pueden ser a veces con no tanta intensidad, unos sí, y el otro, el último, es el azul, que no es no urgente, o sea que tiene que pasar por consultorio externo, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos esa característica, ese triaje de los pacientes, probablemente vamos a tener un mejor orden en las emergencias y no se va a aglomerar la cantidad de pacientes que normalmente hay, porque si los que están viendo rotando en el hospital o en el Lorena son hospitales que ya están totalmente hacinados, ¿no es cierto? Ya no hay espacio para nada, ¿no? Los pacientes están ahí en camillas, en silla de ruedas, en el pasillo, entonces es bien complicado manejar una emergencia a veces. Bueno, y hablando de la emergencia es esto, pues, ¿no? Es un paciente que tiene que requerir una intervención lo más rápido posible. O sea, no va a importar la condición física porque está en peligro su vida. O sea, eso tienen que ya captar. Paciente que está en emergencia, dice, no es una emergencia porque ya hay riesgo de vida del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que actuar muy rápidamente en este tipo de pacientes. Entonces, acá a estos pacientes le ponemos interrogante, ¿no? Si necesitan estabilización hemodinámica. O sea, ¿qué significa? Que el paciente tiene que estar compensado hemodinámicamente, ¿no? Que no esté hipotenso, que no esté deshidratado, que no esté taquicárdico, que esté totalmente lúcido. Eso sería lo mejor para nosotros. Pero en una emergencia tú no vas a escoger, no vas a decir, ya no, este paciente lo voy a entrar porque ya está más compensado y al otro no lo voy a operar porque todavía no está tan bien. No, no es así, ¿no? O sea, no puedes tú escoger el tipo de paciente en una emergencia. Si te toca, lo que llega, llega, listo, ¿no? O sea, eso es así, ¿ya? Entonces,
Si tienes chance, unos minutos de repente para compensar a tu paciente, mejor. Si no, de frente a sala, digamos. Hidratación, sí, todos los pacientes, pues ya de protocolo llega su vía y listo, ¿no? Corrección del medio interno, eso es un poco más difícil, ¿no? Porque, o sea, ustedes han visto que hay que sacar un AGA, hay que ver cómo está el medio interno, si hay que corregir de repente el bicarbonato, hay que corregir de repente electrolitos, eso lo vamos a ver en otra clase, pero hablando de una emergencia es muy difícil manejar. Uso de antibióticos profilácticos, normalmente es eso, sí se da, ¿no? Que todos los pacientes que entran a sala tienen que tener una dosis preoperatoria de antibiótico, ¿ya? El monitoreo, que es lo que le hacen el triaje, el control de funciones vitales de ese momento y cómo va a llegar hasta que entra a sala de operaciones. Luego, solicitud de exámenes prequirúrgicos y riesgo, eso es de protocolo en todos los pacientes que van a entrar a sala, tienen que tener todos los exámenes completos, a no ser que sea, pues sí, una super emergencia, por ejemplo, pues llega un baleado, ¿no? Un baleado que está totalmente chocado y listo, entonces, ¿qué hacemos? Nada, pasa a trauma show, le pones su vía, le van sacando la sangre, le haces firmar una huellita o una huella en consentimiento informado y pum, de frente a sala, ya listo, suficiente con eso, ¿no? Y se pone una pequeña nota, el paciente cómo está llegando, no necesitas tener resultados de laboratorio, porque imagínense esperar 2-3 horas a que salgan los resultados con ese tipo de paciente, o sea, no nos va a servir de nada, se va a ser más perjudicial para ese tipo de paciente, entonces tenemos que actuar rápidamente. El consentimiento informado es muy importante porque ahí sí el paciente cuando, digamos, tiene una chance va a poder leer lo que tú le estás explicando, ¿no es cierto? O sea, cada hospital tiene un formato especial del consentimiento informado, ¿no? Entonces, hay consentimiento informado para emergencia, un consentimiento informado para hospitalización y un consentimiento informado para intervención quirúrgica. O sea, son 3 formatos que nosotros llenamos, ¿no? Ahí con el nombre del paciente y él tiene que firmar para autorizar su cirugía. Si no autorizas, no puede entrar a sala, porque ahí habría un problema legal si es que estás obligando a un paciente, ¿no? Entonces, hay casos sí en los cuales hay que hacer una junta médica o algo especial para poder ya definir la decisión final del paciente. Y el ingreso precoz a sala, ¿no es cierto? Entonces, eso es en emergencia. Y un paciente programado ya es diferente. Acá tienes mucho más tiempo, la vida del paciente no está en riesgo. Acá el paciente va a decidir operarse o no. En una emergencia, no, porque como he dicho, si el paciente está inconsciente y más, listo, con jefe de guardia, se pone una nota y listo. Acá el paciente va a decidir. Entonces, usted llega, digamos, un paciente al consultorio que tiene una hernia inguinal, ¿no? Que es algo frecuente, digamos, ¿no? Entonces viene porque ya lo tiene de mucho tiempo, tiene el bulto que le fastidia hace varios años, ¿no? Que le está incomodando un poco, le duele, ya, listo. Entonces tú le explicas, señor, tiene que operarse, listo, ya. El paciente va a decir, ya, voy a ver, voy a pensar, de repente hablar con la familia, otra opción, pues, entonces está en ese dilema, digamos, para él, ¿no? O sea, ya le has explicado que tiene que operarse, pero el paciente va a decidir si ese momento opera, o de repente más adelante, o de repente si no quiere, ya es decisión del paciente, ¿ya? Acá hay que pedir todos los exámenes necesarios, o sea, tienes tanto tiempo porque no se te puede pasar nada, ¿no? O sea, si un paciente tiene una patología tiroidea, tienes que hacer una interconsulta con el endocrinólogo, pedirle pruebas tiroideas y demás, o sea, en general, ¿no? Acá todas las interconsultas, exámenes necesarios para que llegue el paciente lo más tranquilo. O sea, es una cirugía programada, volvemos a decir. Entonces, técnicamente no debería haber ningún problema, ¿no? Pero a veces también pasa, es una cirugía programada, entras a sala y es una cirugía difícil, compleja, incluso hasta más complicado que una emergencia en algunos casos, que no debería pasar eso, pero sí pasa. Y se puede optar por otras vías terapéuticas transitorias o definitivas, o sea, lo que nosotros le decimos el manejo no quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, tú le has explicado al paciente que, por ejemplo, tiene un pequeño absceso en el hígado, ¿no? Chiquito, ¿ya? Entonces, va a decir, ya tienes una opción de antibióticos, tienes una opción de un drenaje percutáneo y de repente viendo con controles si vamos a operarte o no operarte, entonces ya le vas a dar un poquito más de margen, ¿no? O en coledocolitiasis, algunas patologías que son más puntuales, digamos, ¿no? No en todas, porque algunas sí es más de frente al tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero acá tú tienes que explicarle todo al paciente. Luego, el resultado de esta atención, ¿qué cosa va? Entonces va a depender de que tengas, ¿no es cierto?, una buena evaluación preoperatoria. O sea, que todos los exámenes que tú estás pidiendo estén completos, correctos y bien registrados. Una adecuada preparación del paciente. El paciente ya está mentalizado y sabe a qué se va a enfrentar. Una realización
apropiada de un procedimiento quirúrgico, o sea, qué tipo de cirugía tú le vas a plantear al paciente. Es decir, ya tengo esta opción, es la mejor para usted, o hay otra, entonces vamos a explicarle lo que el paciente puede tener. Y cuidado posoperatorio, obviamente que cada paciente hay que hacerle un chequeo en el posoperatorio después. Entonces, en el preoperatorio, lo que estamos conversando hace un rato, hay que hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, si tú tienes un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, las estadísticas, los libros que te dicen que el 95% de las cirugías van a ser exitosas. Entonces, si tú entras sabiendo qué diagnóstico tiene tu paciente, tienes una muy alta chance de que vas a tener buenos resultados en el postoperatorio. Pero igual acá, no hacer un buen diagnóstico puede pasar, ¿no? Entonces, hay un paciente, por ejemplo, que ha entrado hace unos días en el hospital, ya decían que tenía cirugía programada de hernia inguinal, ya, listo. Entonces, todos los exámenes, hernia, entran y no había hernia, tenía un quiste en el cordón y un quiste también en el testículo, en el epidídimo, entonces no era lo que estabas esperando, ¿no es cierto? Ahora ya tiene que pasar a manejo de uro, hacer otro examen y más, ¿no? Entonces puede pasar. Hacer una correcta anamnesis, lo más importante para nosotros en cirugía es el examen físico, ¿ya? O sea, siempre, cuando tengan oportunidad, como con los chicos que están rotando, palpen, examinen al paciente, toquen al paciente, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Porque si no ven, de lejitos en cirugía no sirve, o sea, tienes que estar ahí en contacto con el paciente, ver si tiene una herida, cómo está, ¿no es cierto?, la distribución anatómica, cómo es su abdomen, auscultarlo, tocarlo, palparlo, ver, ¿no? Porque cada paciente es diferente, ¿ya? Eso es importante. Exámenes de laboratorio, que lo vamos a ver un ratito, imágenes, en algunos casos necesitamos imágenes, algunos sí, algunos no. Y las interconsultas también, pues, ¿no? O sea, si va a requerir de repente por ahí mala suerte un cardiólogo intraoperatorio, por ahí neumología antes de la cirugía, bueno, y más. Toma de decisión viendo el riesgo-beneficio. O sea, ¿qué significa esto? Que todo paciente tenga que entrar a sala, entonces tú vas a ver la necesidad de operarlo o no operarlo. Que es diferente operar, por ejemplo, una obstrucción intestinal de una abuelita de 95 años o operar una obstrucción intestinal de un joven pues, de 30, ¿no? Entonces, vas a ver el riesgo-beneficio en uno, en otro, qué es lo que puede pasar y más, ¿no? O sea, de repente ya no va a haber mucha chance de operar a un paciente y es en vano, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que definir, ¿ya? La historia clínica, como les decía, más o menos un diagnóstico correcto, vas a tener 80% para arriba, ¿no? Más de éxito, y la obtención vas a tenerla de acuerdo a lo que vas a manejar. O sea, es importante acá en la historia ver la enfermedad actual. Entonces, ¿qué significa? Ver el tipo de patología por el cual está llegando en ese momento el paciente. Los antecedentes patológicos importantes, perdón, ¿ya? Porque el paciente te puede confundir, o sea, te puede decir, sí, doctor, yo tenía este dolor hace un año, ¿ya? Pero he estado con tratamiento y ahora me ha vuelto el dolor hace 2 meses. Pero estoy viniendo porque desde ayer recién me está fastidiando más, ¿no? Entonces, ya tienes 3 tiempos diferentes en un solo paciente, entonces tienes que saber cuál es el tiempo ideal de este paciente inicial. El tiempo en cirugía es muy importante, pues es diferente que tú operes una apendicitis que tiene 12 horas de enfermedad a que tenga 5 o 6 días de enfermedad. Entonces ya cambia muchísimo el panorama de este tipo de pacientes. Los antecedentes patológicos igual, ¿no? O sea, si tu paciente ya se ha operado previamente, de repente tiene cicatrices, adherencias, de repente ha tenido una cirugía, qué sé yo, pulmonar, cardíaca o algún otro tipo de procedimiento que tú ya vas a ver que el paciente no es un paciente que no ha entrado, no está entrando por primera vez a sala, que tiene de repente más morbilidad, ¿ya? Cirugías previas, lo mismo, antecedente de alergias igual, importante, ¿no? Ver que algún medicamento no le caiga mal sobre todo, ¿ya? Y la evaluación siempre sistemática. Entonces acá ya hemos dicho, repitiendo obviamente, ¿no? Importante hacer una buena historia clínica, tener buena confianza con el paciente, disminuir el estrés, ¿no? O sea, a veces el cirujano, el médico tiene que hacer hasta a veces de psicólogo del paciente, ¿no? Para poder entender y explicarle un poquito más acerca del procedimiento al cual se va a realizar. Entonces, acá en la enfermedad actual, mira, preguntar siempre más de una vez, o sea, tu paciente, si tú lo ves que está medio confundido, o sea, a veces de repente no logra identificar bien su clínica, su sintomatología, es mejor volver a interrogarlo,
¿ya? O sea, perderás 1 minuto, 2 minutos más, pero para que tú estés seguro, para que tengas esa tranquilidad del tiempo exacto de inicio de enfermedad, vas a tener que volver a hacerlo, ¿ya? Porque el paciente, como digo, a veces vienen pacientes que no entienden bien lo que tienen, o digamos lo han mandado de la posta y ya, porque él se deja, ¿no? O sea, pacientes a veces un poquito no tienen mucha cultura, ¿no? Entonces hay que tener paciencia en esos casos, un poquito preguntar, si no a él, directamente a la familia, ¿no? Entonces, decir el tiempo de enfermedad, el cual está empezando la patología, es clave para nosotros. Y otra cosa es importante, también sacar la sintomatología no relacionada. Porque se van a dar cuenta que hay pacientes que te dicen, ya saqué, yo tengo dolor al orinar, que me duele la espalda, que me duele la cabeza, que he sangrado de la nariz otra vez, y una cosa, y te empieza a decir un montón de cosas que no tienen a veces ya relación con lo que está viniendo el paciente. Entonces eso ya no tiene significancia. Igual los diagnósticos, cuando pongamos en la emergencia, tienes que poner el principal diagnóstico, no los demás, los secundarios ya van abajo. Entonces eso también es un poquito de orden que tenemos que manejar, ¿ya? Y volver a interrogar una y otra vez, como les comentaba, ¿ya? En los antecedentes patológicos acá, ¿no? Las enfermedades crónicas va a ser lo que, digamos, te va a dar un poquito más la morbilidad del paciente. ¿Cuáles enfermedades crónicas? Por ejemplo, ¿no? La diabetes a la cabeza, y los pacientes pues, que tienen problemas reumatológicos, que lo vamos a ver en otra clase, son los pacientes de más difícil manejo en cirugía para nosotros, ¿ya? Enfermedades de reciente data, ¿no? Hace poco hablando de lo del COVID, problemas pulmonares, de pacientes que han tenido estenosis traqueales, que han estado intubados, ¿no? Entonces vienen igual por una cirugía, entonces no se les va a poder intubar. Si tienes que tener una cirugía con una anestesia general, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué opciones vas a hacer? Entonces eso también se tiene que ver, ¿no? Dependiendo de cómo está el paciente. Y enfermedades infectocontagiosas, pues bueno, ¿no? Obviamente por la bioseguridad del personal, del mismo paciente, del familiar, de los que estamos atendiendo al paciente, hay que tener cuidado si el paciente pues tiene VIH, ¿no? Tiene hepatitis, ver, ¿no? Los cuidados de asepsia, antisepsia, revisar bien con cuidado, y cuando entren a sala también van a entrar en un ambiente especial, con unas batas especiales, todo descartable y más cosas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que registrarlo en la historia clínica. Antecedentes de cirugías previas, mira acá, por ejemplo, si el paciente tiene una cirugía abdominal, lo más importante es ver cuánto tiempo ha pasado de ese episodio, indagar si ha sido un tipo de cirugía programada, emergencia, y qué sería lo mejor para nosotros de que tengamos ese reporte operatorio previo de esa cirugía, ¿no? Entonces, para que tú veas, ya ha pasado esto, he encontrado esto en cirujano que lo ha operado de repente en otra ciudad, no sé, entonces tú ya vas a tener todo, ¿no? Si hubo no complicaciones, porque acá el tiempo va a ser diferente. Es diferente que te llegue un paciente, por ejemplo, que tenga un quiste, digamos, hidatídico, ¿no? Y ya se ha operado previamente un quiste hidatídico hace un mes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en tan poco tiempo? O de repente se ha operado hace 5 años, 10 años, entonces ya ahí el tiempo ya va a ser diferente, ¿ya? Entonces, hay que indagar de manera correcta los antecedentes que están sobre todo, ¿no? Cercanos a la zona donde está trabajándose actualmente con el paciente, ¿ya? ¿Qué más? Cirugías en otras zonas corporales, bueno, ya es un poco diferente, de repente ya tienen nefrectomías, ¿no? Y por el tema de adherencias, más que todo, ¿no? Cicatrices, retracción de la pared abdominal que a veces no te llega o no te facilita una cirugía, sobre todo si va a ser la paroscopía. Nosotros tenemos un paciente que ya se ha operado varias veces de cirugías abiertas, es más difícil, es más complicado, mucho tejido inflamatorio, mucha adherencia, y a veces no se puede continuar con una cirugía laparoscópica en ese tipo de pacientes, ¿ya? Antecedentes de alergias, medicamentos, anestésicos, contrastes, es raro, ¿no? Raro, la verdad es bien raro que pase esto, pero igual hay que registrarlo, ¿no? Para que va a tener un cuidado del paciente, saber qué tipo de medicamento le vas a aplicar o no. Evaluación por sistemas, acá ya es un orden, ¿no? Ver la parte cardíaca, respiratoria, renal, hepática, nutricional, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer un estudio rápido, pero sí completo de este tipo de pacientes, ¿no? Para ver que entre a sala, pues, lo más compensado posible. Y sobre todo la parte, pues, nutricional, ¿no? Que es un tema muy especial que lo vamos a ver después, porque en cirugía, nosotros, un paciente que está mal nutrido, tiene más posibilidad de algún tipo de complicación también, ¿ya? Tu paciente está bien nutrido, ¿no? Entonces, ya el éxito puede ser un poco mejor.
En la evaluación cardíaca, obviamente va a ser el cardiólogo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que en nuestra emergencia todos los pacientes tengan un riesgo cardiológico. Pero no hay cardiólogo, pues todo el día. El cardiólogo está hasta las 2 de la tarde y a veces, con suerte, pues a veces lo encuentras a las 12, ¿no? De ahí ya no está, desaparece. Entonces, en una tarde, en una noche, que tengas necesidad de un riesgo cardiológico es casi imposible, ¿no? Entonces, si tienes esa opción, sobre todo un paciente electivo, entonces tienes que mandarlo al cardiólogo, que le haga todos los estudios necesarios, ¿no? EKG, radiografía, ecocardio, si quiere que le haga Holter, todo lo que ya han visto del paciente que necesite una evaluación cardíaca, listo, que se las haga para que tengas un buen riesgo quirúrgico necesariamente. Todo paciente más de 60 años por protocolo en el hospital tiene que ser evaluado por el cardiólogo, ¿ya? Si no, bueno, el internista, en algunos casos extremos, de repente el intensivista, si es que por ahí está, pasa en un riesgo ya compensatorio, pero es mucho mejor que siempre tengas al cardiólogo ahí a la mano. Entonces ya hay muchos criterios, muchas tablas, que esto no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Y el cardiólogo lo ve, las evaluaciones que hacen para ver el riesgo cardíaco. Lo que nos importa a nosotros más que todo es ver el tipo de riesgo quirúrgico que hay. O sea, acá hay riesgo quirúrgico 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El 1 normalmente es de programado, el consultorio externo. El 2 también, y a veces en emergencia mayormente se le pone el riesgo quirúrgico 2. 3 cuando ya está con un problema ya importante médico, ¿no es cierto? Y el 4 ya es un paciente que probablemente no va a tener chances de sobrevivir, ¿ya? En la evaluación respiratoria, acá hay muchos factores, ¿no es cierto?, de morbimortalidad después de anestesia general, porque la mayoría de las cirugías que nosotros realizamos se hacen con anestesia general, ¿ya? Entonces los que han rotado anestesia, los que han visto, los que van a ver, entonces van a darse cuenta que el tipo de anestesia que se aplica, ¿no es cierto? Entonces es muy variado de acuerdo a la patología, porque tú, normalmente el anestesiólogo, ¿qué hace? Te pregunta antes, más o menos cuánto estima que va a durar su cirugía. Entonces, ya, entonces tú estás calculando, sí, puede ser 1 hora y media, puede ser 2 horas, ¿no? Pero de repente puede ser más. Entonces, mientras más tiempo tengas a tu paciente en anestesia general, entonces va a tener más problemas de ventilación en el postoperatorio. ¿Ya? Eso también hay que saberlo. O sea, lo ideal es que sea una cirugía, toda cirugía sea una cirugía rápida, pues, ¿no? Cirugía rápida, corta y lo menos invasiva posible. Esos son los 3 factores para que tengas una recuperación rápida, pero a veces no se va a cumplir, ¿no es cierto? Entonces acá hay que hacer una evaluación específica pulmonar, ¿no? Entonces, factores de riesgo que tiene el paciente, de repente tiene EPOC, de repente tiene obesidad, de repente es fumador crónico, ¿no? De repente es anciano, de repente tiene asma, no sé. Entonces todo eso hay que valorar en ese momento. Y antes también, incluso hace un par de años, lo del tema del COVID, que era algo bien fuerte, ¿no es cierto? Entonces todo paciente tenía que entrar siempre con su prueba molecular, ¿no? Para que entre a sala, incluso hasta con tomografía, si no, no entraban a sala hace un par de años. Entonces ya te quitaba tiempo, era más difícil el manejo, y operar un paciente COVID hace tiempo era también bien difícil, ¿ya? Entonces, ahora felizmente ya los protocolos han cambiado, sí le siguen pidiendo prueba COVID en los hospitales, en las clínicas ya no, algunos sitios sí, ¿ya? Pero ya está mucho más reducido y controlado también todo ese tema, ¿ya? En la evaluación renal, básicamente, ver que el paciente esté bien hidratado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ayer en la noche hemos entrado a una paciente de piso que está con una obstrucción intestinal, ¿ya? Que ya la habíamos visto nosotros el sábado, pero no la habían operado, casi durante 36 horas ha estado la paciente esperando, y deshidratada totalmente. Entonces, ancianita, 80 años, con obstrucción más deshidratación, entonces ya empeora su pronóstico de esta paciente. Entonces, si hubiese estado bien hidratada, un paciente que está sabiendo que va a entrar a sala, es mucho mejor su recuperación, ¿ya? Entonces acá hay que ver, ¿no es cierto?, que no esté justamente en hipovolemia, y en la evaluación preoperatoria hay que ver que el paciente no tenga pues tu problema renal crónico de base, que no haya cálculos de repente en las vías urinarias, infecciones urinarias, uso de nefrotóxicos que ya no los usamos de manera rutinaria frecuentemente, ¿no? En cirugía no usamos ese tipo de medicación. En la evaluación hepática, básicamente ver si tu paciente va a tener alguna patología importante hepática biliar. Entonces, más que todo para descartar que tu paciente no tenga, por ejemplo, alguna hepatitis o que no tenga cirrosis, ¿ya? Hay algunos pacientes que vienen al consultorio de emergencia con mucha clínica parecida a una coledocolitiasis o una colangitis o una colecistitis agudas, ¿ya? Entonces,
te puedes sospechar, ¿no? Me está doliendo acá debajo de la costilla, estoy medio amarillo, ¿no? Ya pasa a cirugía, listo. Pasa a cirugía, le haces un examen, una evaluación y de repente es una hepatitis, entonces no es el manejo para el cirujano, ¿no es cierto? Entonces tienes que pasarlo a medicina, pasarlo al gastro, que le hagan estudios y todo lo demás. Entonces ahí sí, porque puede que tenga así un paciente que sea quirúrgico y tenga hepatitis, sí, hay que tener los cuidados, ¿no es cierto?, ¿no?, necesarios, o que tenga un paciente con cirrosis y también que tenga que operarse, puede pasar. Los pacientes perocirróticos son malos pacientes quirúrgicos, ¿ya? Son pacientes que tienen hipoalbuminemia, son pacientes que sangran mucho, ¿ya? Entonces no son buenos pacientes, pero si tienes que entrar a sala, ni modo, o sea, te toca y listo, ¿ya? Hay que verlo con un poco más de cuidado este tipo de pacientes, ¿ya? Descartar alcoholismo, abstinencia, ¿no? Porque vienen encefalopáticos, porque dicen, no, de repente se ha accidentado, se ha caído, no se sabe cuál es la causa, y de repente es eso, ¿no? Que un problema de abstinencia alcohólica o más, ¿no? Entonces eso te puede confundir, o está drogado el paciente, entonces no te deja evaluar correctamente, entonces vas a pensar de que tiene un problema cerebral, un hematoma, algo, entonces hay que indagar de manera correcta. Y la evaluación nutricional, ¿no? Que fue una de las preguntitas que hicimos la semana pasada, ¿no? Entonces, básicamente ver el valor de albúmina, ¿no? Ese es un paciente que tiene una albúmina más de 3, normalmente va a ir bien, no les digo que todos van a ir bien, ¿no? Pero normalmente va así. Ahora, porque es un paciente con una hipoalbuminemia ya moderada, severa, y se está operando, se ha operado el paciente, entonces ya hay que tener mucho más cuidado, o sea, ver, no sé, el protocolo de recuperación rápida, de alimentación precoz en estos pacientes para que no tengan una complicación postoperatoria. Hay más deterioro del sistema inmune, obviamente, ya, en estos pacientes hay que hacer siempre un dosaje, si se puede, en el preoperatorio y en la evolución de cuántos días esté en el piso este paciente. ¿Qué más tomamos en cuenta aparte, no es cierto? Usamos la transferrina, ¿no es cierto? Usamos la albúmina, porque estos pacientes con hipoalbuminemia pueden tener más probabilidad de dehiscencia, más probabilidad de perforaciones, o sea, que se abran las suturas, que se abra la piel, que se abra pues, las heridas, todo eso puede pasar en un paciente que tiene hipoalbuminemia. Mayor posibilidad de sobreinfección de herida operatoria o infección generalizada también tienen estos pacientes que tienen desnutrición o malnutrición, ¿ya? Bueno, seguimos. Los exámenes de laboratorio son lo que nosotros pedimos en el hospital, ¿no? Estos son los prequirúrgicos. Cuando ustedes van a ayudar en la emergencia, ya marca los exámenes, pídele todos los prequirúrgicos, tienen que marcar eso, ¿no? Hemograma, glucosa, la creatinina, TPINR, que a veces no hay en el hospital, entonces hay que hacerle una orden aparte para que se haga afuera, ¿ya? Grupo factor, TP, tipo de coagulación sangría, ¿ya? VIH-RPR no lo pedimos de rutina, ¿ya? Eso se pide por consultorio externo, en la emergencia no. Y el examen de orina tampoco no lo pedimos de manera rutinaria, ¿no? Entonces eso lo pedimos cuando hay sospecha de alguna otra patología, ¿ya? En mujeres, sobre todo, edad fértil, jóvenes, entonces hay sospecha, digamos, de una probable apendicitis o una patología anexial, entonces le vamos a pedir agregando un examen de orina para descartar que no tenga también una infección urinaria, que puede tener, o sea, puede tener una infección urinaria leve y también puede ser una apendicitis, ¿no? No es lo frecuente, pero puede ser, o que tengas uno o que tengas lo otro, entonces hay que ver. Y las pruebas especiales, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? O sea, si vas a manejar un paciente con patología biliar o pancreática, pues todo el perfil hepático, dependiendo, ¿no? Si vas a pedir también, aparte, proteínas fraccionadas, puedes pedir amilasa, lipasa, electrolitos, dependiendo del paciente si tiene una obstrucción intestinal, marcadores tumorales cuando llevas a sospechar de una patología neoplásica, pero esto es ya en pacientes ya un poquito, digamos, más crónicos, ¿no? De emergencia también llegan de este tipo de pacientes, pero no es una cantidad muy amplia, entonces estos pacientes lo mandas por consultorio externo y tiene que completar todos estos exámenes después. Descarte de COVID, bueno, ya sabemos, prueba rápida, molecular, antigénica y todo lo demás. La valoración del riesgo operatorio. Entonces, toda cirugía tiene un riesgo, eso tiene que saber y explicar al paciente. Por más chiquito el procedimiento que se haga, digamos una extracción de un lipoma, de un uñero, una hernia, no sé, un apéndice, una vesícula, un quiste, sea lo que sea, tiene un riesgo quirúrgico. Siempre va a haber alguna posibilidad de complicarse, eso tiene que explicar al paciente. En algunos casos
Sí, a veces hasta exagerar un poco dependiendo del tipo de paciente que te llegue, ¿ya? Porque a veces dicen, no, pero ¿qué ha pasado? Si era una cirugía que me han dicho que iba a ser 10 minutos, 15 minutos, y se han demorado 3 horas y ahora tiene que volver a operarse. Entonces hay que decirle bien al paciente que es lo que tiene. ¿Ya? El balance riesgo-beneficio también, ¿no? Como les comentaba, no todos los pacientes van a entrar a sala. Hay algunos pacientes que sí tienen necesidad urgente, otros muy urgente y otros que no vas a operarlo por el riesgo alto o inminente que puede tener este tipo de pacientes. ¿Ya? Y los avances obviamente han disminuido eso. La mortalidad quirúrgica de hace, por ejemplo, 50 años era, pues, oscilaba entre el 10-15%. Ahora actualmente es muy bajo, o sea, el tema de mortalidad está en menos del 1% y de morbilidad está entre el 3 a 5% de todos los pacientes, ¿no es cierto? Entonces ya es mucho mejor, el tiempo operatorio más corto, los insumos son mejores, las grapas son mejores, las suturas son mejores, todo, ¿no? O sea, los medicamentos mejores, entonces todo eso ayuda para que el paciente pues tenga una mejor recuperación, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya. Niveles de riesgo, entonces normalmente es esto, ¿no? lo que les comentaba. Usual, menos del 0.1%, significativo entre 1 a 5%, en el hospital estamos promediando el 3-4%, entonces está por ahí, ¿no? Importante, 5 al 10%, muy alto, más del 10%, y altísimo, más del 20%. O sea, cuando ya hay una complicación o riesgos de procedimientos que tienen mucho tipo de reoperaciones, complicaciones, entonces algo está pasando en ese centro o algo está pasando con los pacientes, ¿no? Entonces eso también hay que ver. ¿Qué más? Valoración del riesgo operatorio. Entonces esto lo ve el anestesiólogo. Entonces cuando nosotros mandamos a un paciente a operarse por consultorio, tiene que pasar todos los exámenes de laboratorio. Pasa un electrocardiograma, pasa la evaluación con el cardiólogo o el internista y le hacemos una interconsulta con el anestesiólogo. El anestesiólogo lo va a evaluar y le va a mandar este tipo de resultados. Entonces, el tipo 1 es un individuo sano, el tipo 2, paciente con enfermedad sistémica moderada, el tipo 3, paciente con enfermedad sistémica severa no incapacitante, tipo 4, paciente con enfermedad incapacitante que amenaza su vida, y el tipo 5, paciente moribundo. Normalmente el ASA es el 2, el predominantemente por frecuencia, o sea, más pacientes nos mandan con ASA tipo 2 porque ya tienen alguna morbilidad, ¿no es cierto? Y los resultados son los esperados. Toma de la decisión quirúrgica. Entonces acá la toma la hacemos nosotros, ¿ya? O sea, el cirujano es el que toma la decisión, no el anestesiólogo. Le va a decir al anestesiólogo, pero ¿por qué vas a operar a este paciente si no tiene que entrar? O hay que operarlo a otro paciente antes que él, o por qué estás mandando por cirugía abierta, o por qué cirugía laparoscópica él no. O sea, y hay un criterio, si el cirujano decide qué paciente va a entrar, qué tipo de procedimiento le va a hacer, ¿ya? El anestesiólogo verá qué tipo de anestesio le pone, listo, ¿no? Entonces eso hay que ver y conversar obviamente con todo el equipo, ¿no es cierto? Seleccionar el tipo de procedimiento, el tipo de paciente que vas a tener para el riesgo-beneficio. Si vas a operar a un paciente muy anciano, problema cardíaco, problema pulmonar, no lo vas a someter pues, a una cirugía laparoscópica porque peor lo vas a complicar, ¿no es cierto? Entonces, una cirugía mucho más rápida, corta, cirugía abierta, hacer lo menos posible para que no haya más complicaciones en este paciente. Entonces, bueno, este es un lema que siempre lo pongo. Falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla, ¿no? O sea, como les comentaba, o sea, no todos los pacientes se van a operar. Entonces hay que decir, lo más difícil es decir, no voy a operar a este paciente. Para el cirujano eso es lo más difícil, porque nosotros vivimos en sala, estamos en sala, estamos operando con muchos pacientes, ¿no? Es decir, este paciente no lo voy a operar, saber cuándo decidir no operar, eso es lo más difícil, ¿ya? Luego, preparación del paciente, entonces preparación física, que ya estamos viendo todo lo que estamos haciendo, y la preparación psicológica, que es algo importantísimo en la actualidad. Hay mucho tema de depresión, mucho tema de ansiedad en el paciente, mucho estrés en el paciente quirúrgico. Entonces todo eso hay que manejarlo, obviamente explicarle al paciente, darle una buena información, hacer un buen consentimiento informado, y el apoyo pues familiar también es muy básico, ¿ya? Entonces acá el consentimiento informado, ¿no? Se va a explicar todo lo que hay. Aquí tienes que poner qué diagnóstico está teniendo tu paciente, qué procedimiento se le va a hacer y qué complicaciones pueden haber. O sea, todo eso tiene que estar anotado y el paciente va a firmar.
Hay dos cuadritos y van a ver en las hojas, arriba donde dice para autorizar y abajo donde dice para revocar, ¿no? Entonces el paciente puede firmar y de repente un momento ya decide ya no, lo va a revocar y listo, ¿verdad? No puedes obligar al paciente. Si ya revoca el consentimiento, listo, sale el paciente, sale del hospital y eso ya es responsabilidad del paciente. Y lo que les comentaba hace un rato, hacer la junta médica si es necesario. Saber un paciente, por ejemplo, que hace una agresión física, un accidente de tránsito, un asalto, algo entonces que va a requerir necesariamente algún tipo de investigación más. Si tu paciente tiene que entrar a sala, se hace la junta entre todo el personal necesario para que tú autorices el ingreso a sala de operaciones, por más de que el paciente no quiera entrar. Luego la preparación física igual, ¿no? Asegurar que el paciente esté bien, ¿no? Que no tenga una morbilidad descompensada en ese momento, ver que tu paciente, pues si tiene, por ejemplo, diabetes, que no está haciendo hipoglicemia, hiperglicemia, ver la relación de la enfermedad con la cirugía, también esto es importante. Pacientes hipertensos también, por ejemplo, ¿no? La medicación es importante, tiene que seguir tomando su medicación hasta el momento de la cirugía, el día que se va a operar tiene que seguir tomando su antihipertensivo, porque como les comentaba, el estrés hace que el paciente suba su presión parcialmente en sala de operaciones. Y si se sube la presión hay más riesgo de sangrado, de hemorragia, entonces hay que controlarlo eso en el preoperatorio. Pacientes con EPOC, asma, si van a usar broncodilatadores, igual también tienen que tomar. Pacientes fumadores, idealmente hay que dejar de fumar una semana, mínimamente entre 7 a 10 días antes de la cirugía programada, ¿no? Para que mejoremos el tema de cicatrización, no haya atrofia intestinal, ¿no es cierto? Y haya una buena adherencia del tejido cuando hacemos suturas y más. Entonces, ¿qué más? Hay que ver que el paciente tenga pues, una buena función pulmonar antes de una cirugía programada. Si un paciente, por ejemplo, tiene un problema cerebral, ACV o más, ya ves que está incapacitando, está postrado el paciente, no va a poder ayudarte, se suspende la cirugía y luego ya programamos de acuerdo al tipo de cirugía que estamos viendo. Hay que suspender anticoagulación, suspender el tabaco, interrumpir los AINES 3 días antes de la cirugía. Si un paciente toma igual también warfarina, algo ahí, suspender unos días para evitar el sangrado de este tipo de pacientes. Y la prevención de la tromboembolia, que esto lo manejamos no con algo sencillo, son vendajes, algunos ponemos unas medias especiales también para el manejo de este tipo de pacientes, medias de compresión neumática que ya tienen una presión de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tiempo de cirugía, y usar anticoagulantes en el preoperatorio. Podemos usar enoxaparina, usamos entre 60 a 40 miligramos subcutáneo 12 horas antes de la cirugía, ¿ya? Y evaluar la necesidad de transfusión si tu paciente va a requerir una cirugía larga. Entonces, prevención de la infección, entonces acá son los tipos de herida que lo vamos a ver después también. Esto es básicamente para ver porcentajes. Tienes 4 tipos de heridas, sería limpia, contaminada y sucia. Entonces, en la limpia hay una tasa de infección muy baja, menos del 1%, en una limpia contaminada el 8%, en una contaminada hasta el 17% y en una sucia el 41%. O sea, dependiendo del tipo de cirugía que vamos a hacer, tú ya te vas a proyectar a qué tipo de herida vas a tener en el postoperatorio. Y los factores asociados a esta infección de herida operatoria son muchos, hay muchos más de estos, ¿ya? Pero los más frecuentes son estos: un paciente inmunosuprimido, diabético, ¿no? Que sea fumador, que sea un paciente oncológico, ¿no? Que ha recibido radioterapia, que tenga anemia, que tenga ictericia, por ejemplo, de alguna causa, que tenga obesidad, ¿no? Unas heridas con mucha tensión, una piel muy debilitada, muy dañada de repente por otro tipo de heridas, otro tipo de patologías que pueda tener previamente. Entonces, todo esto va condicionado de que haya una infección operatoria, ¿no es cierto? Una infección de herida operatoria que también puede empeorar o retrasar la recuperación del paciente, ¿ya? Antibióticos, bueno, esto es un tema muy específico, básicamente ver lo que nosotros ponemos, ¿no? Usamos un antibiótico profiláctico preoperatorio, normalmente usamos ceftriaxona o cefazolina preoperatoria, no nos complicamos mucho en ese tema, a no ser que ya sea, por ejemplo, una peritonitis muy marcada, entonces ya no vas a dar un tratamiento profiláctico, sino ya tienes que empezar ya un tratamiento terapéutico, ¿no? Incluso con 2 antibióticos, ¿ya? Luego, la preparación física, la preparación de la piel, ¿no? El baño normal, el paciente tiene que asearse, limpiarse y todo lo demás normal.
¿no? Antes tenías que rasurarlo al paciente, depilarlo, ahora ya no, eso no sirve, ¿no? Si tienes un paciente que tiene mucha vellosidad, en ese mismo momento de repente puedes hacer una pequeña limpieza, ¿no es cierto? O sección con bisturí, pero no antes, ¿no? Porque provoca más daño de la misma piel y más sobreinfección, ¿ya? Y el lavado, ¿no? Que hacemos de la zona operatoria, usamos esto, ¿no? Isodine o el clorexilina, que es lo mejor, la clorexilina al 2%, ¿no? Es mucho mejor tolerado, ¿no? No hay irritación de la piel. Bueno, sí hay algunos pacientes, incluso nosotros también cuando nos lavamos, ahí puedes tener un poco de dermatitis, un poco de irritación de la piel, pero no es frecuente, es un antiséptico muy bien tolerado, ¿ya? La preparación del intestino, esto también es muy variado. Son pacientes en preoperatorio, antes hacíamos esto, limpieza mecánica, antes de una cirugía de colon. O sea, le tenías que dejar en 2-3 días de NPO al paciente, le dabas laxantes, catárticos, enemas, ¿no es cierto? Le dabas polietilenglicol para preparar el tubo digestivo y que llegue limpio a la cirugía. Pero ahora ya no se usa mucho eso, ¿no? Entonces, algunos prefieren entrar así, pero a veces hay contaminación. Entonces, al menos yo prefiero sí usarlo, pero un día antes nada más, no prepararlo tanto al paciente como antes se hacía, ¿ya? La limpieza mecánica, como les decía, la dieta líquida, dieta blanda. Idealmente un paciente antes de operarse, entonces sí puede consumir líquidos unas 4 horas antes de la cirugía, líquidos claros, y una ingesta mucho más blanda, hasta 6 horas. Pero los anestesiólogos te van a exigir, no, tiene que estar 6-8 horas mínimamente en ayuno. Entonces hay que pelear ahí un poco para lograr que el paciente pueda entrar sano. Y la preparación, pues obviamente de antibióticos y demás, lo que estamos conversando. Y los cuidados postoperatorios, lo último, básicamente, ¿no? Ver el manejo del dolor postoperatorio. O sea, cuando a un paciente tú le vas a dar de alta, quirúrgico, ¿no es cierto? Cuando no tiene dolor, cuando ya está ambulando, está tolerando bien la dieta y idealmente si es que ya está eliminando pues, deposiciones, haciendo deposiciones, ¿no? Eso sería lo mejor, pero algunos pacientes obviamente demora un poquito más. Pero si el paciente está con dolor, no lo vas a poder, digamos, mandar de alta así nomás. Entonces, el manejo del postoperatorio en el dolor es básico. ¿Qué más? La fiebre en el postoperatorio, igualito. Entonces hay pacientes que te pueden hacer fiebre al primer día, tercer día y más, entonces hay que ver cuál es la causa. Hipotermia, el paciente hay que siempre, después de que terminamos la cirugía, abrigarlo rápidamente, pasarle líquidos tibios para que te evitemos esto. Manejo de drenes y tubos, pues es variado. Si un paciente va a salir con sondas, va a salir con drenajes, hay que manejarlo de acuerdo al tipo de dren que está manejando. Y las complicaciones, obviamente, si te va a hacer complicación respiratoria, infección de herida, tromboembolismo, hemorragia, entonces todo esto tenemos que manejarlo antes de que el paciente pueda salir de alta. El manejo del dolor, usamos nosotros 2 analgésicos, ¿no? Un AINE y un analgésico central y un periférico. Normalmente usamos eso, ¿no? Puede ser metamizol, tramadol, o a veces usamos 2, metamizol, ketoprofeno, metamizol, ketorolaco, o a veces ya usamos parches, puede haber infiltraciones, a veces el paciente sale con un catéter epidural y más. Porque cuando un paciente tiene mucho dolor, no va a respirar. O sea, va a estar mucho tiempo echado, postrado, no va a querer levantarse. Nosotros en cirugía, el paciente tienes que movilizarlo rápidamente, tienes que hacerlo caminar a tu paciente, ¿ya? Va a prolongar el hilo intestinal. No va a haber función del intestino, va a estar distendido, no va a tolerar la dieta, va a estar con vómitos y te va a prolongar la estancia hospitalaria. Retención urinaria igualito, porque el paciente no quiere ir al baño, hace globo vesical, ¿no es cierto? Y no colabora para poder moverse. Reposo en cama, mucho tiempo de pacientes están postrados, pueden haber úlceras de decúbito y más, ¿ya? Entonces, infiltración de puertos en la paroscopía, eso nosotros hacemos, le colocamos anestesia en los puntitos y eso también disminuye el dolor postoperatorio, ¿ya? La fiebre, como les comentaba hace un rato, ver, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un paciente que no ha recibido sangre, no es drogadicto, no tiene, digamos, hepatitis, otra cosa, para buscar otro foco diferente al que no sea quirúrgico. Pero un paciente postoperado que tenga fiebre en las primeras 24 horas, a la cabeza hay que pensar que tiene atelectasia, ¿no es cierto? Entonces hay que auscultarle, pedirle una placa de tórax y ver cómo va. Si te hace fiebre del tercer día, hay que pensar que no tiene infección urinaria, flebitis de los puntos de acceso de las vías, si tiene catéteres o más, o ya pensar en una neumonía intrahospitalaria a la cabeza.
Entre el tercer a quinto día, infección de la misma herida, si tienes heridas abiertas. En cirugía laparoscópica los puntitos son tan chiquitos que es muy difícil de que haya una infección. En cirugía abierta sí puede pasar, y sobre todo heridas, abscesos. Y considerar, vamos a hacer cultivos, análisis, si el paciente va a requerir ecografía, tomografía o más para descubrir el origen del fiebre postoperatorio. Esto ya, como les comentaba, cubrir al paciente rápidamente. Cuando vas a lavar la cavidad abdominal, siempre con líquidos tibios, porque te puede dar la tría de la muerte, ¿no? Que es la acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces hay que evitar eso en estos pacientes en todo postoperatorio. Y el manejo de drenes y sondas, pues la sonda nasogástrica la conocen, creo que todos, ¿no es cierto? Cómo es, cómo se coloca de repente, si no han visto, intenten ver cuando vayan a las rotaciones, ¿ya? Para drenar el estómago y bueno, también en algunos casos para alimentación, ¿no es cierto? Se puede dar una alimentación de corto tiempo, ¿ya? Entonces también se puede dar. En casos de obstrucción intestinal, todo paciente con obstrucción tiene que entrar con sonda nasogástrica y sonda Foley. La sonda nasovaginal es más importante para el manejo de pacientes que tienen nutrición de más largo tiempo. Pancreatitis sobre todo, ¿no es cierto? O en pacientes que van a estar con estancia prolongada, por ejemplo, fístulas y más. Usamos los drenajes también que pueden ser, ¿no?, importantes para solucionar algún problema que podemos tener en el postoperatorio, ¿no? Tienes el dren laminar, tienes dren tubular, el dren a presión negativa como es el EMOVA, que es un sistema a presión continuo, que ahorita les voy a mostrar una foto. Luego tienes el dren laminar, el dren Penrose, el dren tubular y el dren mixto, que es el dren Jackson-Pratt también que usamos. Son los que más usamos nosotros en el postoperatorio. Hay que revisar estos drenes porque a veces se salen, se sueltan, incluso aunque no me crean, haya habido casos en que el dren se ha metido a cavidad porque no se ha fijado bien, entonces volver a reoperar al paciente por un dren, entonces hay que tener cuidado, ¿no? El retiro va a ser dependiente del tipo de paciente que vas a manejar, del tipo de cirugía que vas a manejar. O sea, hay drenajes que tú vas a poner por necesidad y hay drenajes que vas a poner ya por seguridad, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo también más adelante. El Dren Care es un dren en forma de tubo en T para manejar vía biliar o en fístulas intestinales. Y la sonda Foley, bueno, que sí la conocen, ¿no?, para el monitoreo de la diuresis. Entonces, esta es la sonda nasogástrica, esta es la sonda nasovaginal, este es el dren EMOVAC, que es un sistema a presión negativa que usamos esto en eventraciones, ¿no?, o en hernias muy grandes, o cuando el defecto de pared es muy grande y no cierra. Entonces le colocas ese dren, ¿no?, lo aplastas, se va a comprimir como un acordeón y va a succionar poco y el espacio que está quedando vacío va a ir acortándose poco a poco para evitar seromas o hematomas, ¿ya? Este es el dren Penrose, que es laminar, que sirve por capilaridad. Y este es el dren mixto, que es el dren Jackson-Pratt, que tiene una perilla también a succión, pero en la parte inicial es como un tubo, pero con múltiples ranuritas. Y este es el tubo en T, en Kerr, ¿no?, el que usamos en vía biliar o en fístulas intestinales. Ok, está ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? 5 minutitos y seguimos con el otro, ¿ya?